Tiro parabólico. Nosotros habíamos trabajado la semana pasada con el tiro horizontal. Habíamos dicho que el tiro horizontal era algo así, ¿sí o no? O en su defecto, algo así. Puede ser cualquiera de los dos es tiro horizontal. Pero si ustedes se fijan, la altura en la que empieza el tiro horizontal y la altura en la que termina no son las mismas. No son las mismas. Aquí está arriba de un edificio y aquí está abajo. Aquí está abajo de un edificio y aquí está arriba. Las alturas son distintas. En tiro parabólico no pasa eso. La característica del tiro parabólico es que empieza y termina a la misma altura. A la misma altura. Ese es un tiro parabólico. Por ejemplo, voy a poner aquí un cañón. Me gustan los cañones, ¿verdad? Y sí, correcto, física. Y voy a lanzar el cañón. Y ahí está. Fíjense la gran diferencia que hay en este tema con el tiro horizontal. Empiezo en este punto, digamos, aquí empieza todo y aquí termina todo, a la misma altura. Esa es una de las primeras características del tiro horizontal. Empieza y termina al mismo nivel. Se llama parabólico porque, como ustedes pueden ver, esto que está aquí es una parábola. Elemento matemático que ya estudiamos de manera breve hace un par de semanas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características del tiro parabólico? Son muy similares a las del tiro horizontal. Son bastante similares. Si ustedes tuvieron bien claro el tiro horizontal, tiro parabólico no será nada complicado. Solo se le añade un detalle más. Y es que aquí está el detalle que se añade. Voy a borrar esto, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí digamos que aquí está el cañón que lanza, ¿verdad? Fíjense que aquí va a existir una velocidad. La velocidad con la que lo lanza, claro está. Va a existir la velocidad inicial con la que lanza el objeto. Sea una persona, una máquina, un bate, va a lanzar algo con una velocidad inicial. Sin olvidarnos que esta velocidad inicial se mide en metros sobre segundo. Pero quiero que se fijen en algo. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Esta velocidad es una línea recta, horizontal, como en el MRU? ¿Es en una línea hacia arriba o hacia abajo como en la caída libre, MRV? ¿Sí o no? Solo fíjense en la velocidad, en este vector velocidad que está aquí. Que lo acabo de borrar, pero lo pondré con otro color. ¿Es una línea horizontal recta o una línea vertical? ¿Sí o no? Solo hay que verlo, nada más. ¿Sí o no? Madeleine. Esto es una horizontal recta. Está totalmente horizontal. Diríamos que esto se parece a esto. La respuesta es no. No, porque va a existir a partir de ahora algo que me va a inclinar, esto que está aquí, esta velocidad. Y ese algo se llama
ángulo. Esa es la característica principal del tiro parabólico. Va a existir un ángulo de inclinación. Va a existir un ángulo de inclinación. Esa es la principal diferencia del tiro parabólico con el tiro horizontal. En el tiro horizontal yo lo lanzaba así. Empezaba así y después se desviaba. Aquí no. Aquí empiezo lanzándolo con una velocidad y con un ángulo. Con un ángulo. ¿Verdad? Ahora, si ustedes se acuerdan del primer parcial, si yo tengo un vector y tengo un ángulo, yo podía descomponer este vector B en dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Aquí pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos descomponer esta velocidad en dos, porque seguimos trabajando con movimientos bidimensionales. Entonces, esta velocidad inicial puede dividirse en dos, en una velocidad inicial y, velocidad inicial y en una velocidad inicial X. Velocidad inicial X. No sé por qué se me dibujó así. Velocidad inicial X. Esto es importantísimo. El movimiento se va a descomponer en dos. Y en cada momento del tiro va a pasar lo mismo. Imaginémonos que nos encontramos aquí. Aquí. Va a haber una velocidad. Voy a llamarlo V1. Y asimismo esta velocidad se va a descomponer en una velocidad X1, 1x mejor dicho, y en una velocidad 1y, ¿verdad? Va a pasar lo mismo aquí. Lo mismo. Va a haber, digamos, una velocidad 2. Y se descompone en una velocidad 2x y en una velocidad 2y. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Cuando ya esté a punto de caer, va a haber una velocidad, voy a llamar la velocidad final, justo antes de caer. Y va a haber una velocidad x final y una velocidad y final. Entonces, en todo lo que dura el movimiento, en todo lo que dura el movimiento, la velocidad se va a descomponer en dos, en X y en Y. Pregunta, y esto es algo que ya vimos, ¿cómo yo puedo obtener la velocidad X? ¿Y cómo puedo obtener la velocidad Y? O mejor dicho, la componente horizontal X y la componente vertical Y. ¿Cómo la obtengo? Teniendo un ángulo. ¿Cómo la puedo obtener? ¿Se acuerdan de eso? O en otras palabras, ¿cómo paso esto que está aquí, que está en coordenadas polares, a estas coordenadas rectangulares? Primer quimestre de los primeros temas que vimos. Pregunta. ¿Sí? ¿Cómo obtengo Bx y By? ¿Se recuerdan? ¿Cómo obtengo? Es lo mismo que si yo... Es más, en su examen lo dieron. Tengo el vector A y tengo aquí el ángulo. ¿Cómo obtengo
las componentes, cómo paso de esto que está en polares a rectangulares. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? ¿No? Correcto. Esa es la respuesta. Multiplico el módulo del vector, en este caso la velocidad inicial, por el coseno del ángulo. Y y, módulo del vector, por el seno del ángulo. Y aquí tenemos nosotros nuestras primeras dos fórmulas de tiro parabólico. ¿Cómo obtener la velocidad inicial de x y la velocidad de y? Velocidad de x y velocidad de y. De esta manera. Vamos a matizarlo mejor. Vamos a matizarlo mejor. Es un segundito. Esto sería la velocidad inicial en x. Y esto sería velocidad inicial en y. Porque estamos hablando de este primer caso. Estamos aquí. ¿Cómo obtengo esta? Lo hemos dicho. O ya se he dicho. Velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Y cómo obtengo la de acá? Velocidad inicial, seno del ángulo. Así obtengo eso. Así obtengo esas primeras componentes de la velocidad. Ahora, fíjense qué es lo que va pasando a medida que el movimiento aumenta. Al principio, esta velocidad que está aquí, es grande, ¿sí o no? Yo estoy lanzando hacia arriba. Pero a medida que aumenta, me voy a enfocar solo en la velocidad de y, las velocidades de y. A medida que el movimiento aumenta, esto se está haciendo más grande. Pero a medida que aumenta se hace más y más y más pequeño. Hasta que llega a ser cero. ¿Por qué? Porque hay alguien que está empujando hacia abajo. La gravedad. La gravedad está empujando hacia abajo y está haciendo que la velocidad en y se haga cero. Hasta que llegue aquí. La altura máxima. En la altura máxima, la velocidad se hace cero. Es lo mismo que ya vimos cuando vimos tiro parabólico, lo mismo. Cuando algo llega a su velocidad máxima, a su altura máxima, perdón, si lo lanzamos desde abajo, se hace cero. ¿Por qué? Porque poco a poco la gravedad va a ir achicando esto, va a ir haciéndolo más y más pequeño. La gravedad va, por así decirlo, achicando esto. Pero una vez que llega aquí abajo, al punto máximo, la gravedad hace que vaya más y más y más y más grande. Porque ahora la gravedad está a favor nuestra. Fíjense que este tiro parabólico como que se divide en dos momentos. Cuando está subiendo y cuando está bajando. Cuando está subiendo, la gravedad va a hacer que esto se haga más y más pequeño hasta que se haga cero. Y cuando va bajando, va haciendo que aumente, que aumente, que aumente, que aumente y que aumente. Entonces eso es importante destacarlo porque vamos a trabajar con eso bastante. Una característica del tiro parabólico es que, como les dije en este momento, cuando se llega a la altura máxima, este punto que está aquí, altura máxima, la velocidad es cero. La velocidad es cero. Tanto en x, perdón, la velocidad en y es cero. La velocidad en y es cero. Velocidad en y es igual a cero. Porque como he dicho, esto va subiendo, 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 pero la gravedad lo va frenando, frenando, frenando.
Si esta velocidad no fuera cero, esto seguiría de largo hacia arriba. Seguiría de largo hacia arriba y jamás caería. Pero debido a la gravedad va a empezar a caer poco a poco, como se ve en la otra parte. Otra característica del tiro parabólico: si yo empiezo con este ángulo, termino con el mismo ángulo. El mismo ángulo. Es simétrico. Si yo empiezo con un ángulo, termino con ese mismo ángulo. Siempre. Siempre. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones del tiro parabólico? Las ecuaciones del tiro parabólico son similares a las del tiro horizontal. La única diferencia va a ser estas que están aquí. Entonces, quiero que quede bien claro esto. Tiro parabólico, empiezo a una altura y termino a la misma altura. La velocidad va a estar dividida en dos, en X y en Y. Una parte del tramo, la gravedad va a ir hacia abajo. En esta primera parte, la gravedad va a ir en contra nuestra, porque el movimiento va hacia arriba. Mientras que en esta segunda parte, la gravedad va a ir hacia abajo y el movimiento también va hacia abajo. Va a ir a favor nuestra. Ahora sí, vamos a comenzar con las ecuaciones del tiro parabólico. Son algunas, pero así mismo vamos a ver cómo son. Vamos a dividirlas en dos. Para las componentes horizontales o Bx y para las componentes verticales, ¿verdad? Entonces, si yo quiero... bueno, sí, una última cosita. Esto de aquí se llama altura máxima y esto que está aquí vamos a llamarlo alcance máximo. AMX. Alcance máximo. Altura máxima, la altura máxima que llega. Alcance máximo, la distancia máxima que llega. Alcance máximo, la distancia más lejos que llega. ¿Cuánto de lejos llega? ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver esto que está aquí. Si yo quisiera encontrar el alcance máximo el alcance máximo, es decir, quiero saber cuánto se movió en total el objeto, es la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, si yo quiero saber en total cuánto se movió en el tiro parabólico, cuánto recorrió, no es nada más que la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. ¿Por qué pasa esto? Porque en tiro parabólico pasa lo mismo que pasaba en tiro horizontal. La velocidad en X es constante, niños. Las componentes de la velocidad en X siempre serán las mismas. Siempre, siempre, siempre. 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 Esta que está aquí es igualita a esta. Es igualita a esta y es igualita a esta. Es la misma. La componente horizontal de la velocidad, lo voy a anotar. La componente horizontal de la velocidad, es decir, Bx es la misma siempre, 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 siempre. Eso significa que sea constante, es decir, es constante. Por eso yo puedo utilizar las ecuaciones de MRU aquí. Esto vendría a ser lo mismo, esto que está aquí vendría a ser lo mismo que distancia. Y si ustedes se acuerdan, distancia es velocidad por tiempo, ¿sí o no? Es la misma fórmula que vimos, solo que ahora le voy a poner otro nombre para no confundirlo. Alcance máximo, pero quiero que sepan que alcance máximo es lo mismo que decir distancia, lo mismo, es lo mismo, solo que alcance máximo está en este contexto de tiro parabólico, en este contexto, pero es lo mismo, es igualito. Velocidad inicial en X. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? Es la velocidad inicial por el coseno del ángulo
por el tiempo de vuelo. Y tenemos nuestra segunda o tercera fórmula de este tema. El alcance máximo se obtiene con la velocidad inicial y el coseno del ángulo y el tiempo de vuelo. Como yo les había mencionado, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X. Es constante, es una constante, se mantiene igualito, no cambia, cada de constante. Muy bien. Vamos ahora a hablar de esto que está aquí. Vamos a hablar ahora de las velocidades en Y. Ahora sí, la velocidad en Y se trabaja con caída libre o con MRV. Por lo tanto, la velocidad inicial de Y no va a ser igual a la velocidad final de Y. No va a ser igual a la velocidad final de Y. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué cosas teníamos acá? Altura máxima. Altura máxima. Si yo quisiera saber la altura máxima, va a ser igual a la velocidad de Y en la altura máxima. Perdón. Sería así. Velocidad inicial en Y por el tiempo de subida. Ya voy a explicar todo esto para que quede más claro. Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. ¿Qué es esto del tiempo de subida? El tiempo de subida no es nada más que, como dice su nombre, el tiempo que le toma subir hasta la altura máxima. Este es el tiempo de subida. Tiempo de subida es el tiempo que le toma llegar hasta arribita, hasta aquí. ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo que le toma estar en el aire, todo el tiempo. Tiempo de subida, tiempo de bajada, y la suma de los dos es el tiempo de vuelo. El tiempo de subida y de bajada es el mismo, por si acaso. Si a un objeto le toma 10 segundos subir hasta la altura máxima, le tomará 10 segundos bajar. Así que por eso utilizamos siempre tiempo de subida, porque el tiempo de bajada es lo mismo. Y el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Es este más este, pero como son iguales, 2 veces este. Muy bien. ¿Ok? Esta sería la ecuación. Velocidad inicial en Y, entonces la altura máxima, sería igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, porque ya vimos que esto es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo de subida, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. ¿Por qué la gravedad es negativa? Porque la gravedad está yendo hacia abajo y nosotros estamos yendo hacia arriba. Por eso es negativa, como ya explicamos en su momento en caída libre. Entonces esta sería la fórmula para saber. Si yo quisiera ahora encontrar la velocidad final en Y, velocidad final en Y, va a ser igual velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Menos la gravedad por el tiempo. Esta es la velocidad, esta que está aquí. Esta fórmula que está aquí, por si acaso, la utilizaremos en algunos momentos. Y les voy a explicar en qué momentos se usa. ¿Tiempo de qué? Un tiempo arbitrario. ¿A qué se refiere esto? Esta fórmula a mí me permite encontrar una velocidad Y en cualquier momento.
en cualquier instante del vuelo. Ya les voy a explicar bien esto que está aquí. Solo voy a quitarle la F para no causar confusión. Velocidad en Y. Con esta fórmula yo puedo encontrar qué velocidad Y hay en cualquier instante, no solo al final. Digamos aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en cualquier instante. Así que yo puedo usar esto en cualquier instante. ¿Cuál es ese cualquier instante? El que me diga esta fórmula, esta T de aquí. Digamos que el vuelo en total mide 10 segundos o dura 10 segundos. Yo quiero saber qué velocidad tenía a los 3 segundos, reemplazo aquí. ¿Qué velocidad tenía a los 9 segundos? Reemplazo aquí. ¿Qué velocidad tenía a los 13, al 1 segundo? Reemplazo aquí. Esta es una fórmula más general. Y prácticamente esas serían todas las fórmulas de tiro parabólico. Aunque hay unas más que no están en su libro, pero que a mí me gusta utilizarlas, que son muy útiles, que hay que deducirlas en realidad. Ok, voy a compartírselas ahorita. Un segundito que me carguen. Ah, ya. Ok. A ver. Tiempo de vuelo. Vamos a ver. Bueno, voy a ver si las omito. Si es necesario ponerlas, las ubicamos. Y si no, porque aquí sí se complican un poquito. Bueno. Finalmente, una última fórmula que sí quiero que sepan es esta. Tiempo de subida. ¿Cómo se calcula el tiempo de subida? 2 veces la velocidad inicial en Y dividido para la gravedad. 2 veces la velocidad inicial en Y dividido para la gravedad. ¿De dónde nace esta fórmula? De la que está aquí. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial. No nace de aquí, perdón. No me paré en volar. Ahí está. Y el tiempo de subida es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Ok, creo que tenemos algunas cosas que procesar. Vamos a recapitular para que no confundirnos. Entonces, lo primero que hay que saber es que la velocidad se divide en dos, Bx y By. ¿Sí o no? Eso quedó claro. El alcance máximo se calcula de esta manera. Velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. ¿Sí o no? La altura máxima es esto que está aquí. Es esto que está aquí. Esto que está aquí. Y finalmente, esta que está aquí es para encontrar la velocidad en cualquier instante. Pero ahora vamos a simplificar mucho más las ecuaciones. Esto es lo que me gusta de este tema, que se puede simplificar en ecuaciones mucho más simples. Y ya les voy a explicar por qué. Fíjense que aquí dice tiempo de vuelo, ¿sí o no? Y aquí hemos encontrado el tiempo de subida. Este es el tiempo de vuelo. Aquí yo me perdí. Aquí está. Este es el tiempo de vuelo, sí. Este es el tiempo de vuelo. 2 veces la velocidad inicial por la gravedad. Este por si acaso que está aquí es el tiempo de vuelo. ¿Saben qué? Mejor voy a anotarlas de una mejor manera porque no quiero que se me pierdan en este tema. Quiero que de verdad quede lo más claro posible. Y voy a anotarlas aquí de manera que quede más bonito. Quiero anotarlas para que quede claro. Voy a ir desde cero. Vamos a ir desde cero para... Es que este tema sí quiero que quede bien claro. Nuevamente. Partamos para obtener el tiempo de vuelo. Velocidad
final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Esa es la fórmula de caída libre de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Bueno, sería más gravedad por el tiempo. ¿Sí o no? Genial, ya se me va. Un segundito, se me va a descargar esto. A ver, ¿dónde estás? Ahora sí. No. Ahí fue. Disculpen. Entonces vamos a partir desde aquí para que quede más claro. Porque de verdad desde sí es un poco confuso y quiero que sí quede claro. Voy a cerrar esto para que no me gaste batería. Habíamos hablado de que cuando un objeto llega a la altura máxima, su velocidad es 0. Velocidad en y es 0. Entonces, cuando yo llego al tiempo de subida, porque todo esto es el tiempo de subida, ¿sí o no? Tiempo en el que se demora en subir, esta velocidad va a ser 0. Así que yo puedo despejar. Tiempo de subida sería igual a menos velocidad inicial en y. Aquí será menos gravedad. ¿Por qué es menos gravedad? Porque la gravedad está yendo hacia abajo y nosotros estamos yendo hacia arriba. Dividido para la menos gravedad. Menos con menos se hace más. Miren cómo aquí empiezan a formarse las ecuaciones. Este que está aquí pasa al otro lado a restar. Este menos gravedad pasa al otro lado a dividir. Menos con menos se hace más. Y esta es la fórmula del tiempo de subida. De las más importantes de todas. Tiempo de subida. El tiempo que se demora en subir. Y ya sabemos que el tiempo de subida es igual a velocidad inicial en y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo, dividido para la gravedad. ¿Sí o no? Si yo tengo el tiempo de subida, puedo tener automáticamente el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo no es nada más que 2 veces el tiempo de subida. Es decir, todo esto multiplicado por 2. 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, dividido para la gravedad. Y aquí están las primeras fórmulas. Tiempo de subida es este que está aquí, lo que está amarillo. Aquí quiero que lo anoten. Es más, voy a anotarlo aquí. Voy a anotarlo para que quede 100% claro. Tiempo que toma en llegar a H máximo. En llegar a H máximo. Ese es el tiempo de subida. Y se calcula de esta manera. Velocidad inicial, seno del ángulo por la gravedad. Tiempo de vuelo es, en cambio, tiempo total en el aire. Y es 2 veces el tiempo de subida, que es lo que está aquí arribita. ¿Sí o no? Si alguien cree que estoy yendo muy rápido o estoy enredando, dígamelo, porque este tema tiene muchos matices. Muchos matices. Ajá. Ahora sí, vamos a hablar del alcance máximo. Habíamos dicho que el alcance máximo se calcula con la fórmula de velocidad por tiempo, ¿sí o no? Solo que es velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Velocidad inicial en x, como ya hemos dicho, es velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto es el tiempo de vuelo? 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y todo esto dividido para la gravedad. Miren cómo estoy dejando las ecuaciones de la manera más simplificada para que esto sea un paseo para nosotros. Por lo tanto, el alcance máximo va a ser igual a lo siguiente. Velocidad inicial por velocidad inicial, eso es velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí o no? Velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí o no? Por 2 veces
el seno del ángulo por el coseno del ángulo, dividido para la gravedad. La gravedad. Y miren, he encontrado una fórmula en la que tengo todito en función de la velocidad inicial. Esto es lo maravilloso de tiro parabólico. Puedo tener fórmulas que solo dependan de una cosa, de la velocidad inicial y del ángulo, claro está. Y esta sería mi segunda fórmula, pero antes de terminarla, quiero hacerla aún más pequeña. Alcance máximo se calcula como la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí quiero que me crean en esto. Esta expresión que está aquí es una expresión trigonométrica. Una expresión trigonométrica. Esto se puede simplificar de una manera. Seno de 2 veces el ángulo. No voy a demostrarles cómo esto llega a esto, pero créanme. Fuente, créanme. Pero es verdad. 2 veces seno del ángulo por el coseno del ángulo puede simplificarse o escribirse de otra manera. Seno de 2 veces el ángulo. Seno de 2 veces el ángulo. Y todo esto dividido para la gravedad. Y hemos encontrado una fórmula mucho más sencilla y compacta. Si mi ángulo original es 30, digamos, 2 por 30, aquí pondría 60. El doble del ángulo. Seno de el doble del ángulo dividido para la gravedad. Y esta fórmula que está aquí es la que sí necesito que se aprendan, memoricen y utilicen para siempre. Y este es el alcance máximo. Les repito, ¿qué es el alcance máximo? A ver, ¿dónde está? Aquí. El alcance máximo, en pocas palabras, es... No se me bugueó, aquí está. Es esto que está aquí. ¿Cuánto recorrió? A ver. ¿Cuánto recorrió en horizontal? Alcance máximo. Ese es el alcance máximo. ¿Cuánta distancia horizontal recorrió? Alcance máximo. Ahora sí, vamos ahora con la última. Altura máxima. Altura máxima. Velocidad. Decíamos que era velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero podemos utilizar otra. ¿Podemos utilizar otra? Sí, podemos utilizar otra. Vamos a ver. Sí, no utilicemos esta. Esta está bien confusa. Utilicemos la otra. Velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado es igual a 2 veces. ¿Se acuerdan que viene aquí? Altura máxima. Por la gravedad. Es la misma que utilizamos en caída libre. La misma. Originalmente en esta clase yo quería que ustedes usaran esta que está aquí. Pero me acordé que existe una más simple. Así que esta que está aquí ni se les ocurra usarla porque es válida, pero es más compleja. Utilizamos una más compacta, que es la que les voy a decir en este momento. Entonces voy a despejar la altura máxima. Altura máxima sería igual a velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado dividido para menos 2 veces la gravedad. ¿Por qué la gravedad es negativa? Aquí. Porque como ya les dije, cuando estoy subiendo, la gravedad empuja hacia abajo. Yo estoy queriendo ir hacia arriba, pero la gravedad me empuja hacia abajo. Entonces, esta sería mi fórmula. Pero dijimos que cuando un objeto llega a su altura máxima, su velocidad es 0. ¿Sí o no? Yo les dije, la velocidad final en y cuando llega a la altura máxima es 0. Así que, adiós. Adiós, ¿sí o no? Altura máxima sería igual a este menos con este menos, adiós. Velocidad inicial en y al cuadrado
dividido para 2 veces la gravedad. ¿Y qué es la velocidad inicial en y? Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 veces la gravedad. Y ahí están las ecuaciones del tiro parabólico. Se acabaron. Se acabaron. Como esto está al cuadrado, elevo ambos términos al cuadrado. Y estas serían las tres ecuaciones principales. Las tres ecuaciones principales del tiro parabólico. Altura máxima. Y fíjense que aquí, como ya les dije, solo dependo de dos cosas. Mi velocidad inicial y de mi ángulo. Eso es lo hermoso de esto. Estoy haciendo que dependan de poquito. Altura máxima es esta que está aquí. Alcance máximo, la que está aquí. Tiempo de subida y tiempo de vuelo, la que está aquí. Este tema es uno de los que a mí se me complica un poco explicar, pero con esta forma se explica mucho más bonito. Mucho más bonito. Listo. También teníamos una última fórmula, que es la que les puse arribita, que es esta de aquí. Esta no es, por así decirlo, oficial del tiro parabólico, pero también nos ayuda, nos sirve. Esta nos sirve para encontrar la velocidad en y en un momento determinado. En un momento determinado. Es decir, quiero saber en un momento cualquiera, qué velocidad tiene. Ojo. Aquí no se refiere ni al tiempo de subida ni al tiempo de vuelo, sino en un momento intermedio. Quiero saber en un momento intermedio, digamos aquí o aquí cuando recién empieza, después de empezar. Quiero saber en un momento intermedio qué velocidad tiene. ¿Qué velocidad tiene? La fórmula es bastante sencilla. La velocidad en y, voy a poner en un tiempo determinado, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por ese tiempo determinado. A los 10 segundos, a los 5 segundos, a los 8 segundos, a los 20 segundos, etc. Bueno, y aquí es menos la gravedad, me olvidé eso. Ahora sí, creo que ya con todo esto ya podemos obtener todo lo que necesitamos. Disculpen si me enrollé un poco, pero quiero que este tema quede bien claro. Una vez terminamos este, ya terminamos estos tiros, y vamos con los tiros circulares, los movimientos circulares, que son diferentes, totalmente diferentes. Entonces, ¿alguna pregunta antes de finalizar esta explicación? Antes de hacer ejercicios. 4 fórmulas: altura máxima, alcance máximo, tiempo de subida y tiempo de vuelo, y una velocidad y en cualquier momento. Con X no hay problema. Velocidad en X al inicio es igual a velocidad final de X, igual a una velocidad de X en un momento cualquiera. X es la misma siempre. Siempre Y es la complicada. Siempre Y es la complicada. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio para que quede ya 100% claro. Dice, un objeto se lanza con una velocidad inicial de 8 metros segundos y un ángulo de 42 grados con la horizontal. Entonces me dice, encuéntreme la altura máxima y encuéntreme por favor el tiempo de vuelo. Tiempo, ¿dónde está? Tiempo de vuelo, ¿ok? Aplicamos las fórmulas que están aquí. Las fórmulas que les di. Ojo, las fórmulas que yo les di ahorita no son fórmulas que están en su libro. Su libro utiliza las otras fórmulas que a mí no me gustan. Por eso estoy utilizando otras. Por eso es que decidí a mitad de clase cambiar, porque no me gusta cómo la plantea su libro. Utilicé las más sencillas. Si ustedes revisan en la página 81,
el ejercicio resuelto 2 es el que estoy haciendo. Y ahí verán que el procedimiento es más engorroso cuando aquí es más fácil. Altura máxima, velocidad inicial por seno de 2 veces, no, ¿cómo era aquí? Velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 veces la gravedad. Así de simple, así de simple. Mientras que en su libro hace un montón de cosas adicionales. Y finalmente, tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial, seno del ángulo, dividido por la gravedad. Y eso es todo. Dos fórmulas directas. No tengo que estresarme despejando de nada, directo. Velocidad inicial, 8 al cuadrado. Seno al cuadrado de 42 dividido para 2 por 9.81, se acabó todo esto. ¿Se acabó? Si ven, es más directo. Mientras que en su libro ustedes tenían que igualar a Y0, velocidad inicial, gravedad, tiempo. Es más, hasta tenían que utilizar fórmula cuadrática. Por eso no me gusta cómo lo expresa su libro. Esta es más directa y más útil. Sería 64 multiplica seno 42 dividido para 2 por 9.81. Y me dio lo mismo. Ojo, una cosita aquí. En su calculadora, cuando ustedes pongan esto, pongan seno del ángulo y de ahí eleven esto al cuadrado, por si acaso. En su calculadora pongan seno de 42 elevado al cuadrado. Esta es la expresión. Y esto me da un valor de 1.46 metros. 1.46 metros. 1.46 metros. Tiempo de vuelo. 2 veces 8. Seno de 42. Dividido para la gravedad. Y eso es todo. 2 por 8 por el seno de 42 dividido para 9.81. Y esto me da 1 con 1 segundos. O 1.09 segundos. 1.9 segundos. 1.09 segundos. Y así se resuelve más sencillo este tema. Mucho más sencillo. Honestamente a mí me gusta más esta resolución que otra. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta mientras estamos en este tema? ¿Algo que quieran que repita? ¿No quedó claro? Son 3 fórmulas: altura máxima, tiempo de vuelo o tiempo de subida y finalmente alcance máxima. Solo es eso. Nada más. Entonces yo voy a plantearles un ejercicio y quiero que ustedes lo intenten, por favor. Si ustedes saben o si han jugado alguna vez béisbol, existe lo que se conoce como el home run. ¿Sí o no? Que es cuando la pelota sale de la cancha y se completan las carreras. Entonces, digamos que un estadio mide una distancia de 50 metros. Aquí está el estadio, ¿verdad? Y un beisbolista va a lanzar o va a batear una pelota. Va a batear una pelota a una velocidad inicial de 60 metros sobre segundos, con un ángulo de
45 grados. La pregunta que se hace es, ¿logrará obtener un home run? Es decir, si lanza la pelota, ¿logrará salir del perímetro del estadio? Fíjense, un beisbolista lanza un bate o batea la bola con esta velocidad y con este ángulo. La pregunta es, haciendo eso, ¿logrará cumplir o logrará hacer un home run sabiendo que la distancia del estadio es de 50 metros? Vamos a averiguarlo. La pregunta me dice en pocas palabras, el alcance máximo ¿va a ser mayor a 50? Esa es la pregunta. Si el alcance máximo es mayor a 50, hace el home run porque salió del estadio. Sale del estadio, home run y gana. Pero si es menor, significa que no hace home run y no gana. Se queda en la base en la que está. Así que calculemos el alcance máximo. Alcance máximo, como ya vimos en las fórmulas más simplificadas, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble o el seno de 2 veces el ángulo dividido para la gravedad. ¿Ok? Vamos a calcular. La velocidad con la que lanza es 60. El seno es 45, pero recuerden que aquí es 2 por 45 grados. Y la gravedad es 9.81. Pregunta del millón. Y eso es para ustedes. ¿Logró o no logró cumplir el home run? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo hay que calcular nada más y comparar. No. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Madeleine. No sé si existe bien, pero a mí me dio 15.6. 60 al cuadrado por el seno de 45 por 2 dividido para 9.81. ¿A alguien más le dio 15.6? ¿Qué tal si lo hacemos? Vamos a coger una calculadora y lo voy a realizar. Vamos a ver. Entonces esto sería igual sería 60 al cuadrado, que es 3600, por el seno de 2 por 45, que eso es 90, dividido para 9.81 me da 367 metros. 367 metros. Claramente no es 15. 367 metros. ¿Logrará de home run?
De sobra, de sobra, de sobra, de sobra. ¿Sí vieron? ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? En este tipo de ejercicios solo hay que plantearlos de la manera correcta y saberlo utilizar bien las ecuaciones. Preguntas. Preguntas que estamos a tiempo para hacer preguntas. Si algo no entendieron, para eso estamos. ¿No? Bueno, voy a plantear otro ejercicio. Se tiene un aro de básquetbol. Se tiene un aro de básquetbol que está a una altura de unos 4 metros. Y se lanza una pelota de básquetbol con una velocidad de 1 metro sobre segundo, con un ángulo de inclinación de 80 grados. La pregunta que se hace es, ¿llegará la pelota al aro que está a 4 metros? Vamos a verlo. Miren, esa es la pregunta. Se lanza con una velocidad de 1 metro sobre segundo un balón con este ángulo. La pregunta es, ¿llegará? Sabiendo que la altura es de 4. Entonces, la altura máxima va a ser 4 metros. La pregunta es la misma que el literal anterior, solo que era al revés. Es, con estos datos que están aquí, ¿la altura máxima será mayor o será menor? Vamos a calcularlo. Altura máxima, como ya sabemos, es velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula de altura máxima. Entonces, si mi altura máxima es mayor que 4, significa que me pasé. Si la altura máxima es menor que 4, significa que no llegué. Y si mi altura máxima es 4, significa que lo conseguí. Vamos a calcularlo. Sería 1 al cuadrado, 1, por el seno al cuadrado de 80, dividido para 2 veces la gravedad. ¿Cuánto me da esto, niños? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da todo eso que está ahí? ¿Cuánto da esto? Es la pregunta. ¿Da 4? A ver, vamos a ver. Sería seno de 80 al cuadrado dividido para 2 por 9.81 y me da 0.05 metros o 0.049. Esto son 5 centímetros y yo estoy hablando de 4 metros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren, no llego ni en broma. 5 centímetros mide un pulgar.
4 metros es el tamaño casi de un techo, de una casa o una planta. O sea, estamos lejísimos. No llego para nada. Entonces, dicho esto, y como nosotros somos estudiantes de física, queremos saber la respuesta. Ok, con 1 metro ni en broma llego. Pregunta, ¿con qué velocidad puedo llegar? ¿Cuánto tendré que subir la velocidad para que llegue esa pelota? Ok, es fácil. Tengo la fórmula, la altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo, dividido para 2 veces la gravedad. Yo quiero saber con qué velocidad llego a 4 metros, así que voy a despejar la velocidad. Y aquí nos nacen un abanico más de fórmulas. Esta gravedad pasa al otro lado a multiplicar altura máxima por la gravedad. Este seno al cuadrado pasa al otro lado a dividir seno al cuadrado del ángulo. Velocidad inicial al cuadrado sería igual a todo esto. Si me quiero deshacer de este cuadrado, saco raíz. Y miren, hemos descubierto otra fórmula. Esta fórmula que está aquí es para saber qué velocidad yo o con qué velocidad yo debería lanzar la pelota para que llegue a la altura que se me dé la gana. Que se me dé la gana con este ángulo de 80 grados, por si acaso. No puedo cambiar el ángulo, pero sí puedo cambiar la velocidad. Entonces, ¿qué velocidad necesito? 4 por 9.81 dividido para seno al cuadrado de 80 y todo esto raíz. Vamos a ver. Sería raíz cuadrada de 4 por 9.81 sobre seno al cuadrado de 80. Necesito una velocidad aproximada de 6 metros sobre segundo, 6,36 metros sobre segundo. Con esa velocidad yo puedo llegar a esa altura. Y esto en la vida real puede funcionar, claro. No es tan fácil calcular en la vida real, pero sí pasa. Si ven, con la física yo puedo calcular la velocidad que quiera. Esta es la fórmula para saber con qué velocidad y un ángulo fijo, el ángulo es fijo, yo puedo obtener. ¿Alguna pregunta? Es ahora cuando las preguntas son válidas, no después. Es ahora. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Es mucho. Sí, pero antes solo quiero dar un último ejercicio y con esto termino. A ver, vamos a resumir. Quiero resumir todo lo que hemos visto en esta clase. Tiro parabólico. Es así. En el tiro parabólico yo tengo 3 cosas fundamentales. La velocidad inicial y sus respectivos componentes Bx y By. Tengo la altura máxima, lo más alto que puedo llegar. Tengo el alcance máximo, lo más lejos que puedo llegar. Y tengo el tiempo de vuelo, cuánto tiempo tengo en el aire. Todas estas fórmulas tienen ecuaciones, que ya las vimos. Las voy a resumir, las quiero anotar para que no se olviden. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial seno del ángulo. Si quiero saber la altura máxima, no es nada más que la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Nunca olviden que aquí hay un ángulo
dividido para 2 veces la gravedad. Si quiero saber el alcance máximo, ¿qué tan lejos llega? Velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo, dividido para la gravedad. Y finalmente el tiempo de vuelo, 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, dividido para la gravedad. Son algunas fórmulas, pero mi objetivo no es que se las memoricen, sino, o sea, sí que se las memoricen, sino que sepan usarlas. Y ahora con todo esto, con todas estas cositas, yo puedo descubrir la física como yo quiera. ¿Con qué velocidad debo lanzar algo para que llegue a cierta distancia? ¿Con qué ángulo debo inclinarlo? ¿Qué tan alto puedo llegar? ¿Qué tan lejos puedo llegar? Todo eso, ustedes tenemos las herramientas para hacerlo. Podemos manipular la física a nuestro antojo. Eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Esto el año pasado a los niños de primero se los puse muy complejo, porque incluso yo les enseñé a descubrir qué ángulo puedo utilizar, pero no los voy a dejar a ustedes con eso. No voy a hacerles esa maldad. Entonces, esto es lo importante. Y esto es lo que quiero que quede en mente. Pueden contar cualquiera de estas cosas con estas fórmulas. Son las únicas que vamos a utilizar. Es más, ni la de acá vamos a utilizar. Esto fue una curiosidad que yo les di. ¿Verdad? Eso sería todo. Esto lo voy a practicar más en el video que les grabaré porque no tenemos clase el viernes. Y matemáticas seguimos practicando el día de mañana. Entonces, te tengo la grabación.